Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de cuando estés escuchando este audio. Este es uno de esos audios que os invito a compartir con aquellas personas cercanas con las que por alguna razón entráis en conflicto dialéctico por cuestiones políticas, pandémicas y otras inherentes al momento actual. La realidad de España en este momento y del mundo, por qué no decirlo, es la máxima división social jamás vivida por la humanidad. En concreto, lo hacemos desde bases ideológicas que nos enfrentan, ya sea por una u otra razón. Las ideologías, tenemos que recordar que siempre portan ideales, algunos éticos y otros no. Mientras las ideologías portan banderas y conllevan intrínsecamente esos valores o ideales que en algunas cuestiones son éticas y en otras no, perdemos más tiempo en defender esos mismos ideales que en tomar foco en aprender e informarnos en qué consiste la propia ideología. Hoy vivimos lo que llaman una cuarta revolución industrial, apoyada sobre un progresismo que nos habla de igualdad, nos habla de feminismo, nos habla de ecología y cambio climático, nos habla de inclusismo, sin caer en la cuenta que puedes estar de acuerdo con algunos de sus ideales, pero no con todos. Y ese es el problema que porta la ideología. Tú vas a defender con uñas y dientes una ideología porque te promete un camino, sin caer en la cuenta de que dentro de esa propia ideología puede haber cuestiones poco o nada éticas. Desde esa doctrina de defensa férrea de tu ideología y manipulando tu cerebro desde una doctrina bien allegada, los de arriba consiguen mantenernos enfrentados para, mientras tanto, hacer uso de sus fechorías. Muchas personas, a raíz de algunos audios que emito hablando de ley positiva o derecho positivo, se cuestionan si lo que hace este gobierno lo pueden o no pueden hacer. A lo que yo generalmente me remito a la misma respuesta. La cuestión no es si pueden hacerlo, la cuestión es que lo hacen. Y eso solo tiene una explicación. Nos vendieron democracia, compramos esclavitud. Mientras el disfraz de la ley o el derecho positivo se mantiene inerte a lo largo de los años, bajo la creencia general de que están ahí para defender nuestros derechos, cuando esos derechos son violados de forma impune, solo podemos hablar de autoritarismo, totalitarismo, dictadura o tiranía, como queráis llamarlo. Y esta es la situación real de España en la actualidad. La gente me dice, pero entonces ¿estás seguro de que se va a instaurar una dictadura? Yo les digo, no, la dictadura ya está instaurada. Lo que ocurre es que puede que no la percibas porque no sea tan férrea como tú ideológicamente crees que puede llegar a ser una dictadura. Pero el hecho de que llegue a ser más dura o inflexible solo dependerá de la cantidad de resistencia que podamos oponer a la misma. Y he aquí la gran pregunta. ¿Por qué España es una dictadura? El derecho positivo se sustenta bajo una carta magna llamada Constitución que garantiza, supuestamente, una serie de derechos inviolables que a su vez deben emanar de los tratados internacionales y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cuando esta carta magna es violada por un gobierno, no cabe duda, es decir, está dejando de manifiesto que esa carta magna es inservible, porque en cualquier momento se puede pasar por encima de ella. Esto es así, y hay que entenderlo como es. Esa es la consecuencia de vivir en una dictadura. Y ahora el tema es, ¿cómo es capaz este gobierno de llevar a cabo tal violación jurídica? Muy sencillo. El Poder Legislativo debe legislar, es quien crea las leyes del pueblo y, bajo mi perspectiva, creo que leyes tan brutales como las que se están aprobando en España, que son capaces de vulnerar ciertos derechos fundamentales, deberían ser siempre y en todo caso referendadas por el pueblo. ¿Por qué no sucede esto? Porque quien está legislando es el gobierno. El gobierno tiene la capacidad de legislar única y exclusivamente en situaciones de extrema y urgente necesidad por la vía del Real Decreto Ley. Esto os suena, ¿verdad? Esto es lo que lleva ocurriendo más de 2 años. Es decir, desde la inconstitucionalidad de 2 estados de alarma, sí, declarados inconstitucionales, sujetos bajo una supuesta situación de extrema y urgente necesidad, el gobierno le ha tomado el pulso a la población y le ha cogido el gusto a la aprobación de leyes por vía urgente. El gobierno no debería en ningún caso legislar, salvo casos de extrema y urgente necesidad. El problema es que se nos ha acostumbrado a que vivimos una situación constante de alarma donde el gobierno se otorga esa potestad. Esos reales decretos leyes, amparados y ratificados de pleno por el Congreso, tienen validez
legal. Pero más grave aún es cuando esos reales decretos leyes llegan a convertirse en reales decretos legislativos, es decir, aquellos que ya no necesitan la ratificación ni la aprobación del Pleno del Congreso, sino que emanan directamente de quien ostenta el frente de la gobernanza de España, en este caso el frente actual, el señor Sánchez. Por tanto, ¿pueden hacer lo que están haciendo? Pues desde una base de derecho positivo, sí pueden hacerlo, porque ellos están buscando las vías para hacerlo legítimo y legal. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre una oposición contra el origen del derecho positivo, que es la ley natural, el derecho natural, donde no se pueden violar ni quebrantar los derechos fundamentales. Pero esta es la trampa del derecho positivo. El derecho positivo siempre se constituyó por y para el poder, porque el derecho positivo no es ni más ni menos que la adaptación del derecho natural a la sociedad actual creada para un sistema sin separación de poderes. El derecho positivo constituye y se debería constituir siempre desde, como dijo Montesquieu, una separación de poderes para garantizar que el gobierno no pueda ejercer de forma tiránica, es decir, que pueda ser controlado por el resto de poderes. Pero eso en España no sucede desde la transición. Nosotros, en nuestra responsabilidad ciudadana y como individuos, hemos permitido y hemos tolerado, votando cada 4 años a fuerzas políticas creyendo que tendrían la solución al cambiarle el color del collar al perro, que esto suceda. Le hemos dado más poder al poder y hoy en día, básicamente, más que un presidente, tenemos un emperador. Concluyendo y reflexionando para no alargar demasiado este audio, ¿España es una dictadura? Sí. ¿España puede ser una dictadura más férrea y dura? Sí. ¿Sirve el derecho positivo para defender al ciudadano respecto a un sistema autoritario? Absolutamente no. Porque, como he explicado antes, el emperador tiene el poder y siempre encontrará la vía legal desde el derecho positivo que está construido de base para dejar esas lagunas, esos vacíos y esos caminos, sumado al hecho de la no separación de poderes, ocurre lo que ocurre y legislan como legislan. Eso sí, el mismo derecho positivo recoge el derecho de rebelión, que es el último recurso que tiene la ciudadanía para defenderse de la tiranía de un gobierno cuando el poder tiene todo el control. Desobediencia civil legítima y derecho de rebelión. Así pues, si después de escuchar este audio aún no crees que España es una dictadura, te recomiendo que te veas los 2 vídeos que tengo colgados en mi canal de Why Democracy, donde te cuentan y te explican que es una democracia formal, o te invito a ver también el documental Frente a la gran mentira de García Trevijano. Pues puede ser, como comentaba antes, que España no sea la dictadura más férrea del mundo o que públicamente no se haga oficial. Pero lo que no me podrás negar es que cuando los poderes del Estado se concentran en unas únicas manos de forma incuestionable y más aún en una única persona, esa persona solo tiene un nombre y ese régimen solo tiene una fórmula. España es una dictadura. Y solo de nosotros va a depender que esa dictadura se convierta en algo más férreo, como la República China o en Corea, o que cambiemos las cosas. Y cambiar las cosas implica tomar partido. Porque para todos aquellos que piensan que esto va a cambiar por ciencia infusa, es decir, que la situación se va a volver benevolente porque el bien siempre gana al mal, algo con lo que estoy absolutamente de acuerdo y me parece un pensamiento positivo, que también hay que integrar y llevar a la práctica, y si bien es cierto que hay que tocar todos los ámbitos. La espiritualidad, por supuesto, la emoción, el pensamiento, la actitud. Y en esa actitud, en este avatar físico de esta Matrix en la que nos hallamos inmersos, cabe entender que la forma de tomar partido es, como decía el personaje de Jimmy Johnston, protagonizado por Bruce McGill en la película Cinderella Man, los sentimientos y el corazón los dejo para la familia, los huevos y el cerebro para los negocios. Damas y caballeros, ¿existe algún otro negocio más próspero que nuestro propio futuro?